esto, ahora voy a grabar para que quede notificado. Voy a recordar esto para que no ocurra después de finalizado este tiempo, gente que me pida hacer la presentación de su trabajo final después de esta fecha. Después de el último sábado de marzo, que corresponde al 25 de marzo, ya no puedo tomar, sus presentaciones finales. Se cierra la materia. Bien, entonces tengan en cuenta si es que sucede algún problema en el transcurso de este tiempo. Entonces, presencial el próximo sábado, para quien tiene dificultad, el siguiente sábado online. Bien, así que las personas que tienen la posibilidad de presentarse este sábado y dar su examen final, su trabajo final, preséntese, no busque excusas. Si hay manera de subsanar la ausencia, busquen la manera. Solamente en casos excepcionales dejen este último sábado que va a ser online, porque si hay dificultades otra vez, ya no hay manera que yo les tome ese trabajo final. Bien, así que les espero a la gente que va a rendir presencial, y las que van a hacerlo a distancia el último sábado, el 25, tienen que enviarme una nota justificativa. Bien, no es que yo elijo nomás y me voy a quedar en mi casa y el 25 voy a hacerlo online. Bien, solamente aquellas personas que tienen un justificativo razonable, van a ser evaluadas el sábado 25. Después el resto es presencial. Aquellas personas que no me justifiquen, entonces no van a poder hacer su presentación, y obviamente esa nota no la van a tener. Bien, les perjudica directamente sobre la nota de su pasantía. Bien, ¿por qué es así? Porque la gente que va a ir el próximo sábado a hacer la entrega de su trabajo final va a hacer un esfuerzo importante en presentarse y rendir. Entonces es injusto para esas personas que hacen el esfuerzo de presentarse, o sea, hacerlo de forma presencial, que le tome al resto de forma online. Bien. Bueno, entonces ya hablando de avisos parroquiales, les doy la bienvenida también ya a nuestra materia de taller de masaje linfático, ¿verdad? El taller de masoterapia linfática es como un conjunto o sea, el contenido es un conjunto de todo lo que ya hemos dado dentro de lo que era masoterapia y drenaje linfático. Después lo vamos a hablar en el práctico. Y como les había dicho, hoy quería más que nada fijar, digamos, la información sobre lo que es evaluación antropométrica, que es necesario para cualquier tipo de tratamiento corporal, estético o nutricional, de cualquier tipo, ya sea cosmecéutico solamente, aparatológico, o obviamente como ustedes aprendieron, con la combinación de distintos tratamientos. O sea, un tratamiento propiamente dicho, combinado con distintas técnicas. Es necesario que ustedes, eso ya lo saben de memoria, hagan una evaluación detallada del paciente para tener los conocimientos sobre el estado de salud, el estado físico del paciente, y principalmente hacer una evaluación física para tener la información de inicio del paciente y poder hacer comparaciones y ver la evolución de ese paciente. Bien, entonces, si bien ya lo hemos hablado desde prácticamente que empezamos las materias profesionales sobre esta evaluación, es importante fijar conceptos y
La idea de esta clase es fijar esos conceptos y luego les voy a pedir un par de trabajitos prácticos que ustedes lo desarrollen en casa para subirlo en la plataforma en la materia de pasantía. ¿Sí? Bien. En lo que respecta a la materia de taller de masoterapia, van a tener un contenido teórico sobre un repaso de lo que es drenaje linfático manual y masaje reductor, ¿bien? Ambos. Entonces, para que ustedes manejen de vuelta toda esa información que a veces queda un poco empolvada después de haberlo dado hace ya un tiempo atrás, entonces para refrescar la memoria y un pequeño trabajo práctico para justificar obviamente el tiempo en la plataforma que ustedes tienen que entrar a la plataforma y navegar porque cuenta como horas cursadas, ¿bien? Bueno, empecemos entonces. ¿Alguien quiere preguntarme algo o agregar algún tipo de aviso parroquial o información antes de empezar? Profe, al final, ¿cómo va a ser la presentación del 18? ¿Vamos a presentarnos en dos grupos o más de dos grupos va a haber? Y eso ya ustedes lo van a decidir, como les dije la vez pasada. Me pidieron hacer en grupo cuando yo les pedí hacer en dos. Después me dijeron si podían hacer en tres. Después me pidieron hacer en cuatro. Después me pidieron hacer de a uno. Yo no puedo y tampoco no les voy a imponer. Ustedes van a decidir cómo forman los grupos, pero sí todos deben de asistir y hacer la presentación con esos criterios que yo les comenté la vez pasada. O sea, tratando de cumplir esos criterios que le comenté la vez pasada que voy a tener en cuenta para la evaluación. ¿Bien? Genial, profe. Mm. Por eso son adultos y realmente yo no quiero imponerles, pero realmente me sorprendieron después, porque les digo, bueno, hagan grupos de tanto y después me dicen, no, no podemos hacer de tres y no puedo hacer de forma individual. Entonces yo directamente, antes de imponer y escuchar excusa al final, les doy la opción de que ustedes libremente se organicen, no sean egoístas, no dejen afuera a sus compañeros. Aquellas personas que quieren trabajar solas, bien, pero lo ideal es que trabajen en grupo porque el grupo enriquece. A no ser que tengan una dificultad importante, como ser que viven lejos, trabajan todo el día, no se pueden conectar a algo que realmente les limite. Pero si no tienen esa limitación, reúnanse por Zoom. Hay demasiados medios actualmente para poder hacer algún trabajo grupal, ¿bien? Sin necesidad de reunirse, digo, presencialmente. Así que les invito a que prueben eso, ¿bien? Pero ese día yo voy a tener la lista y voy a tomar. Sí tenemos que cumplir, vamos a tener bastantes horas, pero tenemos que hacer una parte practiquita pequeña antes de la presentación, o bien si se presenta la mayoría, no vamos a tener práctico, directamente va a ser la presentación final, porque van a ser muchos. Bien, Gracias, profe, por la aclaración. bien, bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? De mi parte ya no. Bueno. Son todas mis alumnas de pasantía, no están las chicas que son del otro grupo, ¿verdad? Creo que no, profe, todas somos de pasantía. No, pero tampoco se conectaron al otro, así que no están perdidas, perdidas. Bien, bueno, entonces empezamos, esto va a ser bastante cortito, después ustedes pueden desarrollarlo ya que tienen tiempo, hoy un sábado, por ahí en casa la parte práctica, así escrito, y después cuando yo apenas les habilite ya lo van subiendo, ¿bien? Ahora ya les voy a comentar cómo hacer su trabajo práctico al finalizar la presentación. Ahí pueden ver. Pueden ver.
Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. profe. Entonces, ¿cómo realizar una evaluación antropométrica correctamente? Obviamente, a estos conceptos hay que entender que nosotros los ajustamos o digamos que lo adaptamos a lo que sería una evaluación de estética a nivel corporal en la zona que vamos a trabajar, ¿bien? Estos conceptos son de antropometría, y antropometría es un conjunto de mediciones y evaluaciones que determina el estado nutricional del paciente. Lo habrán visto en nutrición en su momento, ¿bien? Pero a modo de repaso, porque utilizamos algunas de estas mediciones para determinar justamente, o sea, para evaluar la zona que vamos a trabajar y poder hacer nuestras evoluciones, ¿bien? Entonces, analizar el estado nutricional de tu paciente, sabemos que es una tarea compleja, implica la utilización de varios parámetros, ¿bien? Sin embargo, esta evaluación, o sea, este primer paso, es importante para poder dar un buen diagnóstico, y ustedes lo saben, y para poder elegir cuál es el mejor tratamiento o la mejor intervención que vas a hacer en ese paciente. Bien, ¿qué es la evaluación antropométrica? Saben que es el conjunto de medidas primarias. ¿Cuáles son nuestras medidas primarias? Peso, altura, pliegues cutanos y circunferencia, ¿bien? Y medidas secundarias, como ser el índice de masa corporal, el peso ideal y la suma de pliegues cutáneos. ¿Sí? Eso es importante que sepan, no lo usamos mucho, pero es importante que sepan. Estas medidas sirven como un método de investigación para poder saber, como les dije al principio, el estado nutricional del paciente, y así poder colaborar incluso para que podamos evaluar los riesgos a enfermedades crónicas como la obesidad y las enfermedades cardíacas. De repente nosotros no vamos a hacer no vamos a tener ese objetivo, ¿cierto? Pero sí, si vamos haciendo las medidas y de acuerdo a los resultados nos está arrojando información como que el paciente está en una obesidad grado 2, ¿sí? O con riesgos de alcanzar grandes grados de obesidad, que eso implica también la posibilidad de adquirir enfermedades metabólicas. Entonces es importante para nosotros, si bien la persona acude a nosotros para un tratamiento de estética, es importante que tras estos resultados le informemos al paciente y le direccionemos hacia una evaluación clínica, hacia una consulta con un profesional médico, para que éste le oriente y podamos trabajar de manera, digamos, multifactorial sobre ese paciente. Porque si es un paciente con un problema de obesidad mórbida, con enfermedades metabólicas, entonces es muy difícil también que responda a tratamientos estéticos, aparte de que exista un riesgo en la salud de ese paciente, salud y vida de ese paciente. Bien, bien, ¿cuáles son los beneficios de hacerla? La evaluación antropométrica es una acción de control, es decir, que nosotros necesitamos observar de forma cercana la situación nutricional de la persona para poder hacer nuestros diagnósticos y que estos sean oportunos y así prevenir la aparición de problemas de salud, como lo dijimos anteriormente. Como vuelvo a remarcar, si bien estos son conceptos específicos, porque estamos hablando de estas evaluaciones son normalmente específicos de los nutricionistas, nosotros usamos algunas de sus herramientas para poder realizar nuestra valoración física de nuestros pacientes previo a los tratamientos. Pero esa información también es muy válida para que nosotros podamos prevenir o direccionarle al paciente y que éste prevenga problemas de salud. Las medidas tomadas se utilizan para poder elegir el tipo de plan alimentario y para desarrollar acciones de promoción y cuidado de la salud. Ustedes saben, siempre le dan consejos a los pacientes que tengan una dieta equilibrada,
consuman mucha agua, hagan actividad física, pero sí los resultados le arrojan resultados un poco negativos desde el punto de vista nutricional. Entonces es importante que deriven a ese paciente a un profesional nutricionista. ¿Bien? ¿Cómo se debe realizar la evaluación antropométrica? Las divisiones deben compararse con las tablas de clasificación. Existen unas tablas estándares de clasificación. Lo saben porque habrán hecho en su momento índice de masa corporal, entre otros, suma de pliegues, ¿sí? Pero normalmente para poder determinar el estado nutricional del paciente, debemos sumar, o sea, sería el resultado del conjunto de todas las mediciones. ¿Cuáles son estas mediciones primarias? El peso. El peso es la suma de todas las células presentes en el cuerpo. Esto incluye los tejidos de soporte, como ser huesos, ¿sí? Los órganos, el agua, los músculos, etc. ¿sí? La medición del peso corporal debe realizarse en una balanza debidamente calibrada. Como les había comentado, lo ideal es que tengan, si ustedes hacen tratamiento a domicilio, una balanza pequeñita que llevan y le toman siempre con la misma balanza, porque si utilizan balanzas distintas pueden variar. Lo ideal es que la persona, cuando le tomen peso para hacer el peso, digamos, correcto, o sea, sin modificaciones, lo sea en la mañana, en ayunas, con el mínimo de ropa posible y con la vejiga vacía, ¿sí? El paciente debe de quedarse quieto en estación de pie, o bien hay balanzas en las que se toma acostado, pero eso no es nuestro caso, ¿bien? Otro de las valoraciones que hacemos, que son primarias, es la altura. La altura se toma de pie, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y con la columna erguida, o sea, bien derecho. Los ojos en un punto fijo, o sea, fijando un punto, el mentón a 90 grados del suelo, talones y rodillas con un punto de contacto entre ellos y las nalgas contra la pared o el equipo que se llama antropometro, que es justamente esa regla que suele estar en las paredes y tiene otra reglita de forma horizontal, en la cual es móvil y podamos medir a los pacientes, ¿sí? La parte móvil del equipo tiene que estar fijada en la cabeza, si no hay, si tenemos solamente una cinta métrica, o sea, una medición en la pared, ya lo vamos a hacer en el práctico. Se coloca normalmente algo fijo, aplastando el cabello del paciente para poder tener la medida exacta. ¿Bien? La lectura del resultado debe realizarse sin soltar la parte móvil del aparato. Bien. La otra medición es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal el índice de masa corporal es una relación en la que el peso de la persona es dividido por la altura al cuadrado. Eso lo saben, ¿bien? Es un cálculo simple y de fácil realización que correlaciona el volumen corporal total. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el índice de masa corporal es un cálculo más que nos ayuda a direccionar nuestro diagnóstico respecto al estado nutricional del paciente, pero que no es determinante. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? De que este índice no verifica la distribución de esa masa en el organismo y no distingue la composición, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a comparar
dos personas, ¿sí? Las dos tienen un índice de masa corporal aumentado. O sea, respecto a la tabla, nos va a decir que tiene obesidad tipo 1 o tipo 2, ¿bien? Pero si después la observamos bien, nos vamos a dar cuenta que una de ellas tiene un volumen de grasa mayor, ¿sí? O sea que realmente podemos clasificarla como obesa. Pero por otro lado, en la otra persona que tiene el mismo valor, es una persona entrenada, por ejemplo, un físico culturista, que tiene la misma cantidad, que el mismo resultado de índice de masa corporal, ¿sí? Pero en su mayor medida hablamos de masa muscular y no de grasa. Por lo tanto, esta no es obesa, ¿bien? Entonces, es importante cotejar con los otros resultados antes de determinar si un paciente está en riesgo de obesidad o es obeso, teniendo en cuenta solamente el índice de masa corporal, ¿bien? Bueno, otro punto son las medidas de perímetro. Estas son tomadas con cinta métrica. Estas medidas son datos que permiten el análisis de la presencia y la distribución de grasa corporal. Sabemos que esto lo medimos con cinta métrica y se mide en la cintura, el abdomen, ¿sí? Cuello, tórax, cadera, brazos, antebrazos, muñecas, muslos, pantorrillas. O sea, las áreas, estas son áreas para hacer una evaluación antropométrica general. Nosotros sabemos que si vamos a hacer la evaluación local, solamente en una zona donde vamos a trabajar, marcamos los puntos en donde vamos a tomar las medidas. Donde solemos hacer a nivel corporal es a nivel del abdomen, en la que dividimos el abdomen alto, que es lo que corresponde al abdomen, la cintura y las caderas, que sería la punta. ¿Bien? Entonces, si vamos a tomar, por ejemplo, el área de los brazos para hacer un tratamiento reductivo o de tonificación, entonces se divide al brazo en 3 áreas de medición, en que va el área proximal, parte media, que es la parte más engrosada que vamos a tratar, y la parte más distal del brazo, y así cualquier área que vamos a tratar. ¿Bien? Es importante realizar al menos 2 mediciones en el tiempo. Siempre es importante también marcar el punto que medimos, ¿bien? Para que no perdamos los puntos para cuando repetimos la medición, ¿bien? Eso se hace con un lápiz dermográfico. Hablamos siempre que el lápiz dermográfico realmente es difícil de conseguir. Entonces utilizamos, si no vamos a utilizar aparatos que tengan, por ejemplo, láser, rayos, como el IPL y demás, que puedan provocar quemaduras, pueden utilizar un lápiz marcador, o bien unos lápiz de maquillaje, un lápiz de ojos, unos delineadores, para tomar los puntos en donde van a medir. Siempre es importante que tome la misma persona la medida y que la cinta esté lo más pegadita a la piel posible, y que no coloquen los dedos entre la piel y la cinta porque va a variar la medición. Es importante evitar medir después de actividades físicas, ¿sí? O sea, cuando el paciente está en reposo es lo ideal. Y bueno, estos son detalles, por ejemplo, cuando vamos a tomar la cintura, no tener de referencia solamente el ombligo, porque el ombligo varía, generalmente se hace 2 dedos por encima del ombligo, ¿bien? Los pliegues cutáneos, ¿sí? Estos son medidos usando un aparato que ustedes saben, que se llama caliperoplicómetro, y lo que nos da es una idea de la composición corporal del paciente. En el caso nuestro, ¿sí? Del pliegue o del pliegue cutáneo graso que tenga el paciente, o sea, cutáneo adiposo que tenga el paciente, y en base a eso nosotros podemos determinar qué tipo de tratamiento y la dosis de la aparatología que vamos a utilizar, ¿sí? Se deben de medir por lo menos 3 veces y siempre es ser por el mismo profesional. El instrumento debe colocarse, o sea, se hace un pliegue de la piel y se coloca directo sobre la piel, ¿sí? Una mano, la mano dominante hace el pliegue de la piel y el aparato
toma la medida con el lado no dominante. Muy bien. Buenos días, chicas, a las que se estuvieron uniendo. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Qué tal, Gladys? No sé si Súper bien, profe. te llegó el mensaje tempranito que nos conectábamos 8:30. No, no me llegó el mensajito que nos conectamos 8:30. No me llegó. Porque resulta que creo que son 3 chicas aparte de mis alumnas de estética, las que están en Entonces este vamos a grupo. conectarnos 8:30 siempre. No, ahora voy a explicarle cómo haremos, ¿sí? Ah, bueno, está Bueno. bien, profe. A ver, ¿se comprendió? ¿Tienen alguna pregunta? Súper bien. Yo Perfecto. entendí. Perfecto. Bueno, ¿en qué se basa su trabajo práctico? Van a hacer una fichita donde tengan justamente evaluación antropométrica. Van a elegir a alguien de su casa, excepto el plicómetro, que es difícil de que tengan todos. Van a hacer las medidas, todas esas medidas que tuvimos, y van a comparar, van a hacer la tabla de índice de masa corporal. Y si pueden tomar fotos cuando realizan las medidas, entonces tomen y anexen a su trabajo práctico. ¿Bien? Es a modo de que le agarren la mano con la cinta métrica, si a la hora de tomar la medida de la altura, el peso, etcétera. ¿Bien? Respecto al plicómetro, habíamos hablado la vez pasada